¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿Vos? Mauricio, bien, tranquilo, Sí, tranquilo en este día te veo martes. relajado. Puede ¿Eh? ser, te veo relajado hoy. Aunque es martes, Sí, te veo, la vas eh, llevando bien, digamos. por ser martes, claro, por ser martes. Bueno, Mauricio, en este caso no iba a estar también nos iba a estar acompañando la diputada Fernanda Díaz, pero bueno, por cuestión de tiempo y demás no va a estar presente, ¿no? Sí, sí, le surgió un imprevisto a Fernanda y me pidió Bueno, que saliera, bueno, bueno, cosas que pueden pasar. cosas que pueden pasar tal cual. Bueno, ayer habíamos estado escuchando algo de lo que decía ella, porque justo enganchábamos justo en el comienzo Ah, del mira. programa del día de ayer, en esta reunión, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en el día de ayer? Bueno, contame un poquito primero, como para arrancar por allí, un homenaje a Néstor Kirchner, ¿no? En este 10º aniversario. Sí, lo que se hizo fue, bueno, adaptar nuestras ganas de tener un recuerdo y de poder hablar un poco de lo que fue Néstor y su legado y adaptarlo a la situación actual que tiene que ver con, bueno, con no poder ir a hacer un auto a una plaza y, bueno, de utilizar la tecnología en este caso, como estamos hablando nosotros también, Claro. para, bueno, para juntarnos y para poder escuchar a Fernanda, que es diputada provincial, y para también poder escuchar a nuestro intendente, que bueno, que ha conocido a Néstor, que es un intendente del espacio desde 2003 a la fecha y que tiene muchas historias y también mucho bagaje político como para poder transferirlo al resto de la militancia y que seamos todos multiplicadores de lo que significó Néstor para nuestro espacio, para todos los argentinos. Y bueno, y la verdad es que fue muy emotivo, pese a, bueno, por ahí el tema de la virtualidad es un poco frío, ¿no? En algún Claro, punto, no, pero bueno, seguro, seguro. siempre es bueno poder vernos las caras, aunque sea a través de la pantalla, y poder escucharnos y bueno, y poder anticiparnos a lo que finalmente en algún momento sucederá, que será encontrarnos en una unidad básica Ujú, o en las calles o en las plazas y poder seguir militando por un proyecto en el que por supuesto creemos mucho y en el que ujú, tiene mucho que ver la persona a la que hoy recordamos que se cumplen 10 años de su fallecimiento. Así que bueno, estuvo tal bueno, cual. insisto, no es lo más festivo ni No, lo no, más claro, cálido, seguro, pero es seguro. una manera de estar de alguna manera generando una conducta de militancia y de Ujú. recuerdo de un hecho que, como yo decía cuando me tocó hablar, convertir de algo triste o injusto en algo Ujú. de alguna manera un poco más festivo y justo, como es recordar con muchísimo afecto y pasión a un dirigente como Néstor, ¿no? Tal cual, exactamente, ¿no? Mauricio, hablamos del Popi, en este caso, antes de llegar al 2003, ¿no? Cuando ingresás a trabajar dentro del Ejecutivo, o más que nada en la parte de prensa, ¿no? ¿Qué pasaba con Popi de Marcos antes del 2003? Por allí nos vamos a extender a lo mejor un montón, por allí no está el tiempo a lo mejor como para Te charlarlo un la poco, chico, te ¿no? la chico, te la hago Sí, no, sintético. pero resumimos un poco, ¿no? ¿Qué era Popi de Marcos antes de trabajar en la Municipalidad de Colón? Que bueno, obviamente fuiste a trabajar a Sí. un lugar muy puntual como lo que era prensa municipal en su momento, 2003. ¿Quién era Popi de Marcos hasta ese momento? Bueno, en realidad era un pibe de clase media que se crió en una casa en donde inculcaron valores como los que luego uno trata de transmitir, ya ocupando un rol dentro de la sociedad, que tiene mucho que ver con el espacio que me siento identificado, que bueno, que me tocó en ese momento vivir en Buenos Aires, trabajar en un medio de comunicación y vivir muy, pero muy de cerca, no solamente desde lo laboral, sino también desde mi propia economía y la de mi familia, lo que significó el 2001 para todos. Claro, Y, y bueno, y lucharla y tratar de tener un despertar político que llegó un poco después, porque la verdad es que, como solemos decir quienes defendemos a Néstor, Néstor tenía más pobres que votos en la claro, Argentina. tal cual. Y, y bueno, y de a poco de esa idea de país que se fue consolidando nos sedujo. Ujú, Y bueno, yo después cuando me volví a Colón ya con la propuesta de Ricardo, bueno, uno primeramente empecé a militar y a trabajar con Ricardo por el afecto que siento, porque me parece que surgió por ahí nuestra relación, por el afecto claro, previo a tal cual. yo pensar que en algún momento podría ser un dirigente que hoy, bueno, estoy sentado en una banca o que Ujú, milito, o que me gusta andar por la calle charlando con algún vecino y defendiendo lo que me parece que es justo y que, bueno, nada, lamentablemente
en los tiempos que vivimos, las posiciones tanto de quienes defendemos este proyecto como de quienes por ahí no lo bancan demasiado, se han Claro. vuelto un poco peligrosas en algún punto. Pero bueno, en ese momento me surgió un despertar político que me eclosionó en mi cerebro cuando fue la crisis con las patronales, el conflicto con las patronales en el 2008, Claro, cuando, claro. bueno, ahí me di cuenta definitivamente que no podía ser un funcionario Ujú, político que no entendiera que había que exponerse más, que no claro, entendiera que las ideas eran necesarias compartirlas con los demás compañeros y claro. empezar a abrazar un proyecto político colectivo en el que me sentía identificado no solo con Ricardo, sino con Néstor, con Cristina Ujú, y con un montón de compañeros que de mi edad también empezaron a entender a la política como una herramienta de transformación. Y claro, bueno, y a claro. partir de ahí decidí exponerme en la vida, o sea, Sí, no, sí, lo sí, mío no te es entiendo, te entiendo. porque soy concejal, lo hice siendo dirigente de mi club y lo hice porque lo siento así, o sea, y lo trato de transmitírselo a mis hijos, la Claro. tibieza o el no te metas o la especulación, me parece que no llevan a ningún lado. Entonces, lo que tenemos que hacer, independientemente de nuestras ideas y del partido que te guste y del presidente que te guste, Claro, es poner el cuero para tratar de cambiar algo. Y bueno, exacto. Bueno, por y eso, así trascendió claro, toda esta historia de militancia en el que además conocí un montón de gente espectacular claro. y que no ha hecho más que reafirmar las cosas que uno piensa y siente y quiere para su pueblo Ujú, y para su país, ¿no? Que bueno, en el medio hemos sufrido también, si bien Colón es un punto del kirchnerismo ujú. electoralmente fuerte, Sí, sí, hemos sí, sufrido sí. nuestras derrotas, Tal cual. lógicamente la más dura en el 2015, ¿no? Exactamente. Pero bueno, más o menos como para saber un poquito, ¿no? De el Popi, en este caso de Popi de Sí, Marco, bueno, obviamente un ferviente militante, en este caso, de lo que es ahora el Frente de Todos, pero bueno, hablamos de sí, el Frente para la sí, sí. Victoria, hablamos de Sí, Unidad porque por ahí viste Ciudadana. que no sé si está del todo bien, ¿cómo te puedo decir? Romantizar la política, ¿no? Ujú, Volverla utopía o poesía y ver en tus dirigentes seres que son celestiales claro, prácticamente de los claro. cuentos. Pero a mí me parece que Néstor reúne un montón de condiciones y símbolos que, que permiten que nosotros tengamos también esa nostalgia, ese poder de que se nos fue un padre, También, también de que Mauricio, nos contenía y nos enseñó un montón de claro, cosas pese bueno, a las circunstancias de un país que estaba arrasado y que de poco a poco se fue construyendo, ¿no? y se abrió también, Principalmente en creer en la política. Me parece no, que no, el claro, legado de Néstor, más allá de las cosas buenas que ha hecho y las conquistas para las minorías y para un montón de trabajadores, tiene que ver con la importancia de que un montón de argentinos y argentinas volvamos a creer en la política. Yo creo que eso es lo más importante porque son los dirigentes que tenemos hoy. ujú, Vos mirás hoy el Consejo Deliberante, los funcionarios de Ricardo, los funcionarios o los dirigentes de la oposición, y son todos hijos de esa época, tal cual. independientemente de su posición ideológica, ¿no? Mauricio, bueno, también ayer escuchaba, ¿no? Parte de lo que hablaban ustedes allí a través de Zoom, ¿no? La importancia y el espacio que se le dio a la juventud, ¿no? Donde Sí, la misma absolutamente. diputada hablaba de la Cámara allí de la provincia, donde hay chicos jóvenes, o sea, chicos jóvenes, juventud, en este caso, allí, que bueno, fueron electos no solamente por el partido del Frente de Todos o pertenecientes a la Cámara y demás, sino que también de distintas fuerzas políticas. Y eso es muy importante para una democracia también. Por supuesto, yo soy muy escéptico en algunas oportunidades, principalmente cuando veo la conformación de las listas en las elecciones respecto de lo que se denomina el trasvasamiento generacional. Me parece que es demasiado lento el trasvasamiento generacional, que todavía estamos teniendo diputados que ya hace más de 20 años que ocupan un lugar en el Congreso, que ya no Ujú. tienen nada que aportarle a la política de los argentinos Tal y cual, en mi espacio, en el espacio opositor, me parece tal cual. que ya han caducado y esto no tiene que ver con venir a llevarse a nadie por delante, sino porque lo vemos en los medios, en Ujú. una posición de absoluta comodidad, prácticamente como panelistas de los medios de Sí, 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 comunicación y con un sí, escasísimo compromiso tal hasta cual, siquiera para asistir a las sesiones. Entonces, exactamente. Néstor de alguna manera ha despertado ese fuego en un montón de pibes y como las políticas de Néstor tocaron intereses, es lógico también que jóvenes militantes de sectores opositores
sientan esa necesidad de militar por una idea que creen opuesta a la que nosotros defendemos. Entonces, en algún momento finalmente sucederá ese trasvasamiento. Y bueno, y Fer lo explicaba yo muy bien, por lo menos en las legislaturas ya se vislumbra que eso está sucediendo con cuadros que son muy, muy interesantes. Bueno, y, por ejemplo, el presidente y el gobernador están rodeados de cuadros que son, además de jóvenes, muy preparados, pero principalmente muy, muy militantes de la política, ¿no? Y esto en el buen término pero de la camada. También han demonizado lo que significa ser un militante político. Claro, por eso, pero hablamos de la camada nueva. Lo confunden con un puntero político, con un planero. Me parece que el militante tiene que ser reivindicado, tiene que ser multiplicador de ideas. Esto no tiene que ver ni con planes, ni con gente paga, ni con vagos, ni con que no agarran una pala. Eso es el discurso de la antipolítica, y principalmente por esas cosas también es que por ahí no se acercan más jóvenes a la política. Yo descreo absolutamente de eso, me parece nefasto estar repitiendo eso, porque creo en los jóvenes, porque yo tengo 43, 44, tengo 44, y creo muchísimo en los jóvenes, escucho y veo a mis hijos y a sus amigos, y allí hay una información tan potente que me hace creer que vamos a tener un país mucho mejor dentro de 20, 30 años. Y ojalá así sea, y ojalá siempre de la mano de un proyecto político el tema también va a representar. Mauricio, siempre si vamos a mantener esta famosa grieta, que cada vez parece que fuera más ancha, va a ser muy difícil, ¿no? Que como país podamos tener un país, no sé, el que todos soñamos, ¿no? Porque avanzamos 2 pasos y retrocedemos 4. O sea, no sé, una cosa por el estilo. Ojalá que se dé todo. Lo que pasa es que me parece que cuando vivimos en un país que tiene una economía tan subdesarrollada y en donde se pone difícil tocar intereses para que la distribución de la riqueza sea más justa y para que la movilidad social sea ascendente, bueno, encontramos por ahí muchos palos en la rueda de sectores acomodados que no quieren ceder privilegios, y entonces la grieta me parece que va a permanecer siempre, porque la historia lo dice. En todo caso, lo que tenemos que prever los argentinos y negociar y dialogar es para que esa grieta sea siempre en términos de diálogo político y no de operaciones mediáticas, ni judiciales, ni agresiones, ni odio. Me parece Mauricio, que ese no es el camino, pero la grieta, en términos ideológicos, se plasma cada vez más fuerte, porque la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Claro, pero por allí, bueno, lo que vos decías recién, ¿no? Se tocan intereses, o por allí lo que es la distribución de la riqueza. Vos tocás intereses, distribución de la riqueza, y no generás puesto de trabajo como Estado, también esa riqueza va a parar a planes y demás. O sea que es todo un combo esto. O sea, tenés que tocar la riqueza por un lado para que te entre dinero al gobierno, pero no llevarlo a un plan, sino que generar puestos de trabajo. Me parece que pasa también por ahí, ¿no? La verdad es que tanto a Alberto como cuando a Néstor le tocó, ya que estamos recordando a Néstor, le tocó asumir, están en un desafío tremendamente importante. La Argentina ni cerca atraviesa su mejor momento. Hay un paralelismo muy, muy marcado entre lo que le pasó en el 2003 a Néstor cuando agarró las riendas de un país devastado y lo que le pasó a Alberto, que además de los 4 años de macrismo, que yo considero abiertamente que han sido peores que la pandemia, tiene que heredar también una situación sanitaria que, bueno, que la verdad es que nos descolocó a todos. Y también lo que hablaba ayer el intendente, que yo suscribo esa idea de también de alguna manera nosotros indagar, interrogar a nuestros dirigentes de nuestro propio partido y, bueno, y preguntarnos cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Por ahí vemos que hay cosas que no se explican bien, ahí vemos cosas que se piden con las que por ahí no estamos del todo de acuerdo. Entonces, ser también un poco más críticos puertas adentro, o más rebeldes en algún punto, y que se entienda lo que estoy diciendo, de indagar, de no conformarnos con que todo lo que se decide está bien, o todo lo que dice en Página 12 está bien, o todo lo que dice Víctor Hugo Morales en su editorial está bien, sino que ser un poco más críticos e indagar también a nuestros propios dirigentes, que por supuesto defenderemos cuando haya que defenderlos, en donde sea, pero sí también tener autocrítica. Claro, exactamente. También me parece que esa es una actividad que como militantes tenemos que empezar a darnos, porque la situación y el contexto lo demás. Mauricio, como para ir terminando, ¿no? Se nos va rapidísimo el tiempo, ¿no? Bueno, hablamos en este caso del 10º aniversario del fallecimiento
del expresidente Néstor Kirchner, obviamente, que bueno, todo, como vos decías y demás, a través de redes, Zoom y demás, donde fueron es los lo que hay. actos o la conmemoración en este caso, ¿no? Y por el otro lado, se cumplió también un año del triunfo, en este caso, bueno, hablamos del Frente de Todos, ¿no? Y un año de Sí. las elecciones del 2019. Sí, la verdad es que, bueno, en alguna oportunidad después del triunfo e inclusive después de las PASO, mira, ahí Mirá estamos vos. más jóvenes. Sí, claro, justo, sí. En alguna oportunidad lo he dicho que como nunca antes, o sea, yo siempre participé en los actos electorales con una cuestión más, por ahí más estratégica, más de atrás, y en este me sentí protagonista de algo Sí, que tal cual. verdaderamente era cambiar el rumbo de algo fuerte, de algo Ujú. grosso, y de sacar del juego a un gobierno que la verdad estaba haciendo prácticamente todo mal y estaba generando mucha pobreza y dejando mucha gente en el camino, y bueno, y lo tomamos como eso, lo tomamos como eso en las PASO, defendiendo primero a Ricardo, porque teníamos una elección interna, y después, con una enorme madurez política, todos los compañeros del Frente de Todos apuntamos hacia la defensa de la candidatura de Alberto, y bueno, y logramos, creo yo, o sea, en términos estadísticos no es tan holgado, pero si vos pensás que el gobierno de Macri tenía los medios a favor, tenía las operaciones judiciales a favor, tenía campañas de desprestigio hacia la oposición, nos espiaba inclusive y nos escuchaba a todos los dirigentes de la oposición. Bueno, me parece que el mérito del Frente de Todos, de Alberto y de Cristina, fue gigantesco para poder vencer a un rival que tenía armas, que la verdad es que son muy poderosas en una contienda electoral. No es Pero casualidad que fue, Bolsonaro sea ¿eh? presidente en Brasil o que Trump sea el Sí. presidente de los Estados Unidos. Bueno, en Pero, Argentina ujú. hemos podido doblegar esas armas que no tienen nada que ver con la política, sino con la mentira, con el marketing y con el desprestigio a la oposición, que bueno, que todos sabemos que su obsesión finalmente siempre termina siendo Cristina Fernández, ¿no? Exactamente. Bueno, Mauricio, yo te agradezco un montón la charla. Bueno, podríamos No. seguir charlando. Seguimos charlando allí frente del búnker, Sí, 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 estábamos re virtualmente. entretenidos, ¿eh? Sí, estábamos mirando, charlando ahí nosotros. Bueno, Bueno, pará, fue el ya día pasó, de... te puedo decir, no estaba entretenido, tenía un Sí, miedo, sí, había un pero felipe bueno, bárbaro, me ¿eh? acuerdo. Me acuerdo, me Esa acuerdo. parte entre las 18 y las 20 horas, Claro, no sabes que claro. cómo está la mano, Fue es ese terrible, horario. pero bueno, es una Fue ese horario. adrenalina que tiene que ver Exactamente. con esto que estamos hablando, con la Claro. militancia, que lo tenés que Sí, sentir, vivir e invitar al que todavía no ha podido hacerlo a que se acerque a cualquier espacio político, no tiene nada que ver con el Frente no, de no, no, Todos. tal A cual. Es cualquiera, a cierto. aportar desde donde se pueda, porque necesitamos que más gente ponga el cuerpo para hacer una dirigencia política que pueda dar un debate interesante, que la gente sienta empatía por nosotros y que, bueno, y estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, Mauri, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, en este caso, a seguir por la senda política. Sí, Y bueno, nos estaremos intentaremos. reencontrando. Bueno, obviamente que ya se viene, ojalá que bueno, nos encuentre, que pase todo esto. Viene un año electoral. Vamos a ver cómo Sí, viene la cuestión. Por allí ayer los sí, la veía todos, verdad es que por allí ayer los veía todos juntos, por allí, bueno, quién se sabe qué va a pasar de acá a las elecciones, a las primarias, ¿no? Obviamente, hablamos de las PASO, ¿no? vamos a trabajar para consolidar el Frente de Todos y Bien, para bueno. que Juntos por el Cambio no sea una alternativa nuevamente en nuestro país. Así que en ese Bueno, camino nos encontrará. bueno, Mauri, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, chao, Walter. Chao, hasta luego. Ahí estaba, Mauricio de Marco en este caso, concejal, pero bueno, en este caso también hablando un poco, ¿no? De la vida militante, ¿no? En este caso, porque tiene que ver también, ¿no? Con el 10º aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner y también se cumplió un nuevo aniversario, el primer año de el triunfo, en este caso del Frente de Todos, del binomio, el binomio Fernández-Fernández y la reelección de Ricardo Pito Cassi en nuestra ciudad.